Jaime Durán Barba, gracias por venir a Mesa Chica. Un gusto, José. Un gusto estar acá. ¿Alguna vez lo habían llamado el doctor Víctor Frankenstein? No, nunca había oído, me parece muy gracioso. ¿Y cree que usted resucitó a Cristina para la política? No, en absoluto. A ver, suponer que Cristina Fernández estaba muerta era un disparate. Ganamos las elecciones con 2%. ¿Y que en un año y medio la mitad de los argentinos cambió de punto de vista? No. El peronismo, ¿cuántos años estuvo en la provincia de Buenos Aires? La vida. ¿Y era posible que nosotros de un año le hayamos borrado? No. Son realidades que existen. El peronismo o el cristinismo son fenómenos importantes. Estuvieron en el gobierno 12 años. Ella es una mujer inteligente, capaz, una líder de la vieja política, pero una buena líder. A ella le cantan Vamos a volver. ¿Tiene futuro Cristina en la política argentina? Personalmente creo que hay un gran cambio en la política del mundo y de América Latina. No creo que puedan volver muchos de los antiguos líderes, sobre todo en los países en que se presenta una alternativa distinta. Fijémonos en la elección chilena de este fin de semana. Una abstención de más del 60%. Abstención. La gente está harta de la vieja política, mucha gente. Hay gente que lidera la vieja política. Cambiemos representa un fenómeno único en América Latina. Por eso me enamoré tanto de la cosa y me he quedado más en Argentina que en otros países. Es un fenómeno muy especial debido a la psicología y a la preparación de Mauricio, al equipo que tienen. En realidad trabajan como equipo. Mauricio tiene algo raro entre los dirigentes. Lo normal en casi todo partido de América Latina es que cuando el dirigente ve que otro está creciendo, lo mate. Eso es lo normal. Acá, Macri es una persona que honestamente no tiene la política como único horizonte de su vida. Es un horizonte que le interesa, al que se entrega, pero no piensa quedarse toda la vida en eso. Y ha permitido, ha auspiciado el crecimiento de María Eugenia Vidal, de Marcos Peña, de Rodríguez Larreta, de otro montón de gente. ¿Y qué pasó con Prat Gay, por ejemplo? No estoy muy enterado de qué pasó, pero él no estaba tan inmerso en esta forma de trabajar del tradicional PRO, digamos de alguna manera, que es una forma muy horizontal, sin grandes egos. Todos estos trabajan como equipo, se respetan, ninguno se cree dueño de la verdad. Me parece que Prat Gay era un poquito más fuerte con su personalidad. Cuando hablamos de futuro en la política argentina, recién le preguntaba por Cristina Fernández de Kirchner, muchos hablan de 2020, digamos, de los próximos 4 años como escenario. ¿Cuánto hay de corto plazo y cuánto de largo plazo en la política de Cambiemos? Ante todo, en la política latinoamericana en general y en la Argentina en particular, hablar de lo que ocurrirá dentro de un año es una fantasía. Puede pasar cualquier cosa. Creo que en el caso del macrismo hay algo que se ha desarrollado y se ha consolidado por más de una década. Estudiaron, pensaron, tuvieron la Fundación Pensar. Es el proyecto menos improvisado que yo haya visto en América Latina. Es gente que se puso a estudiar, a pensar, gente que no tenía las desviaciones propias de la política tradicional, los delirios de grandeza. No creo que ni Mauricio, ni Marcos, ni Horacio, ni María Eugenia se creen dioses. Se creen personas que ayudan a los otros. Es un caso muy especial y creo que por eso tendrá mayor vigencia. Pero pensar que algo es eterno es un disparate. Nada es eterno. ¿Y qué no les perdonaría el electorado? Usted hablaba recién de este cambio que supone el gobierno actual. ¿Qué no le perdonaría el electorado al gobierno actual? Aquí hay una apuesta muy grande. Lo que ellos proponen es realizar un cambio en todas las esferas de la vida de Argentina y un cambio también cultural para que este se convierta en un país desarrollado. Eso es lo que pretenden. No es fácil, es una pretensión enorme, pero hasta aquí va funcionando y yo creo que Argentina es un país con muchas ventajas. Es un país con menos, es un país con menos habitantes que Colombia y con un territorio 10 veces más grande. Es un país casi despoblado con enormes recursos naturales.
buena parte de su población tiene un nivel de lectura y demás poco usual. A mí me hacen gracia los taxistas de nuestra ciudad. Por ahí te subes a un taxi y no, que baje, estuvo bien y ni sé qué. Eso no pasa en ningún otro lado. Hay un nivel general que debería ser una base espectacular para que el país se vaya para arriba. Entonces, creo que hay condiciones físicas objetivas. Hay un dato de la historia. A principios del siglo XX, esta era una de las 7 economías más grandes del mundo. Entonces, no es que es un sueño sin sentido. Hay condiciones para que este país sea lo que fueron los otros países que nacieron con Argentina con la gran migración. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Nacieron todos con la migración de 1850. ¿Por qué no puede Argentina aspirar a ser un país realmente desarrollado, en el que no haya pobreza, en el que no haya narcotráfico, en que las cosas funcionen? Jaime, ahora... Hay cómo aspirar, pero es difícil. Ahora, no es fácil. Pero falta. En un ratito, después de este breve corte, le vamos a preguntar por los casos que empiezan a aparecer, a ver cuál es la resonancia, y también por algunas declaraciones del último programa de Mirta Legrand. Muchos, pero muchos temas para hablar con Jaime Durán Barba. Esto decía Jorge Fontevecchia aquí en nuestros estudios cuando vino al programa de María O'Donnell y Hugo Alconada 50 minutos. Yo creo que la grieta es el gran problema de la Argentina, mucho más importante que el tema económico. Parece que desde el punto de vista económico la grieta es un tema central, no solamente desde el punto de vista social. Pero me parece que alentar, promover, regodearse con la grieta es antropofágico, como algunas personas que actúan en el periodismo y en la política incentivándola. Macri evidentemente la aprovecha, Durán Barba hace de ella un culto, pero también hay que reconocer que no la crearon. ¿Cuánto se habla? Usted se ríe cuando ve la cantidad de diálogos que hay en la Argentina acerca suyo. ¿Es así? Ante todo, a Jorge lo respeto mucho, es un buen amigo mío, creo que es un tipo brillante. Pero la grieta existe por sí misma, o sea, no... Pensar, como digo, que el kirchnerismo había desaparecido porque Mauricio ganó la elección es absurdo, existe, existirá un buen tiempo todavía. Está asociado a una serie de prácticas anómicas. Hay mucha gente que está al borde de la ley, poquito más que al borde, fuera de la ley. Y no son solamente los barra bravas, son gentes de clase popular, de clase alta, son empresarios. Hubo un Estado muy vinculado a una forma de hacer política que tenía poco aprecio por las instituciones. Eso es de verdad. Pero son muchísimas gentes, viven de eso. ¿Cuántas personas viven vinculadas al narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano? Según la Católica, la investigación que hizo la Universidad Católica, como 1 millón de personas. ¿Estarán de acuerdo ese 1 millón de personas en la lucha contra el narcotráfico? Me parece que no mucho, tal vez algunas. El tema es muy complejo, no es algo que se va porque la señora Cristina Fernández pierde una elección. Hay una lucha cultural que hay que hacer en Argentina, en toda América Latina. Hay que ser conscientes además de que se produjo una revolución mundial impresionante, una revolución tecnológica y de comunicaciones que arrasó con todo. O sea, los valores que existían hace 30 años ya no existen. Los medios de comunicación que funcionaban bien hace 30 años ya no pueden funcionar así. Las relaciones familiares ya no son las mismas. La privacidad desapareció. Los oradores desaparecieron. Los partidos también. Pero no es algo que quiere Macri. Es un fenómeno mundial, pasa eso en Inglaterra, pasa en México. ¿Lo de ustedes es más técnico que político? Digo, ¿la técnica pesa mucho en las operaciones y cómo trabajan? Sin duda, sin duda. Porque ahora hay herramientas técnicas que antes no había. Es el símil más exacto es el que se puede hacer con la medicina. Cuando yo era pequeño, el médico le miraba a los ojos al paciente y decía, mira, te voy a operar el corazón porque es necesario. Ahora, si me dice eso el médico, digo, para un ratito, ¿dónde está mi
radiografía, mi tomografía, mi examen. Y es más, me hago en una clínica y me hago en otra para ver bien si es que me dejo o no operar. La técnica inundó todo, es distinta. Ahora en política se estudia muchísimo, hay un gran desarrollo de la psicología behaviorista, de la psicología más que estudia cuantitativamente y concretamente las actitudes humanas. Hay un desarrollo gigantesco de la comunicación y entonces no es posible ahora que el presidente o un candidato se comunique como se comunicaba el general Perón o el doctor Velasco Ibarra, los grandes oradores. Desaparecieron, ya no funcionan, no existen. Si Perón y Velasco Ibarra se presentaran como candidatos, perderían las elecciones clamorosamente en este momento. ¿Qué pasa con los Paradise Papers, ¿no? Cuando uno lee las investigaciones aparecen dos ministros, uno hizo su descargo formalmente, que fue el ministro Aranguren, y el otro continúa, digamos, con la investigación. ¿Qué opinión le merece esta situación? Empresas offshore hubo siempre, habrá siempre. Decir que todas las empresas offshore son malas no tiene ningún sentido. La gente que ha trabajado en eso puede haber trabajado dentro de la total legalidad. Creo que no hay que exagerar con esas cosas. Leí hace un tiempo un artículo de Alconada Montt que me impresionó sobre la fiscal del Estado, Gil Carbó, a quien parecía que se le podía destituir por decreto, y él la defendía. O sea, no puede ser así. Hay que cumplir con la ley, hay que cumplir con los procedimientos. No hay duda de que él no defiende ideológicamente a esa señora. No hay duda. Él es un periodista, yo lo leo con gran entusiasmo, me parece un tipo genial. uno de los mejores periodistas de Argentina. De los mejores. Además, es un tipo coherente, que eso no es fácil de encontrar. Él decía, debemos tener un país institucional. Y si es que esta señora es destituida atropellando la ley, está mal. Sigan los pasos legales y si eso se demora, se demora. Y hagamos un país en el cual la ley sirva para todos. Yo en eso, mira, me he envejecido rondando el poder, he estado cerca de muchos gobiernos y un poco pasa lo mismo en todo lado. Hay una enorme puerta giratoria en que los políticos corren como locos. Y no sabes bien cuáles son los perseguidos y cuáles son los perseguidores porque cambian de papel permanentemente. Pero va rotando. ¿por qué no tratamos de ser un país en el cual la ley sea para la señora Kirchner, para Macri, para Menem, para todos igual, que se respeten los derechos humanos? Acá hay mucho la tendencia a defender los derechos humanos como un arma para defender a los míos y atacar a mis adversarios. Yo creo que una persona respeta los derechos humanos cuando es capaz de pensar en los derechos humanos de los adversarios. Te digo un ejemplo, Graciela Fernández Mejía. Es un ejemplo de persona que piensa en los derechos humanos. Respecto de los derechos humanos. Claro, porque si solo respetas los derechos de los tuyos y usas esas banderas para perseguir a tus adversarios, no estás defendiendo principios, estás haciendo un uso oportunista de un principio. Jaime, le pido que se quede, que le voy a hacer la última pregunta en un minuto. Le dije dos últimas preguntas, Jaime, muy cortitas. Una tiene que ver con una frase en el programa de Mirta Legrand que generó mucha polémica en la Argentina, que tiene que ver con cómo son las mujeres en la política. ¿Quiso decir realmente esa frase? ¿Cuál frase? La de que se volvían más machonas, más... No, lo que dije es que cuando las mujeres adoptan actitudes varoniles les va muy mal. Que cuando saben ser femeninas y líderes, y puse dos casos clarísimos, el de María Eugenia Vidal, que es líder pero es madre. Nunca se le ve a ella convertida en O sea, que no hace diosa. falta cambiar. No, al contrario, porque lo que quiere el elector es autenticidad. Y ver a una señora que es además madre, que es además una persona con buenos sentimientos, es genial. El caso para mí más paradigmático fue el de Marina Silva en el 2010. Una mujer maravillosa, increíble. Viene agonizando desde hace toda la vida, siempre estuvo agonizando. Y era la que más ánimo nos metía en la campaña. Cuando todos nos deprimíamos, no pasa nada, no puede comer casi nada, no puede casi caminar. Vive al borde de la muerte siempre. Y tiene un optimismo y es una madre cariñosa con sus hijos. Es una mujer adorable. Si ya eres mujer adorable, de ahí a ser... Además, las mujeres
cuando... Mira, no hay ninguna fuerza en la naturaleza más terrible que el agua, que es muy blandita, pero puede derrumbar montañas. El fuego no tiene tanta fuerza. Un tuit le pidió Jaime. Y las mujeres son así. Las mujeres son como el agua. Pueden parecer muy blanditas, pero tienen una fortaleza y una capacidad de combatir. A ver, difícilmente un hombre se metía la bronca que se metió María Eugenia con la policía corrupta y con el narcotráfico, porque se necesita tener la entereza de una mujer para eso, pero una mujer femenina. Ahí está, me quedo con muchas ganas de preguntarle más. Me queda en un... No tenemos que ir. El próximo libro que sale es sobre la mujer. Estamos ya preparando, sale en la próxima Feria del Libro. Me quedo preguntarle Mujer por y Lila política. Carrió. ¿Lila Carrió? ¿Un tuit? ¿Lila Carrió? No le he tratado, no sé. Ahí está, en Mesa Chica, nos queda chica realmente. Se va la hora volando. Nos vemos la semana que viene como todos los martes a las 22.